Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Yavi González desde Argentina y hoy nos trasladamos a Colombia para hablar con Boris Velázquez después de la presentación del programa. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Yavi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avance, ciencia y acción. Apicultura, cruda, tanta pasión, no traición. Rodrigo, no opción. Mano a mano, es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio. Expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro apícola, su evolución. Rodrigo te espera con información. Tu transformación. No, no. Solito no vuelve con tu trastorno. A que esto no puede vivir. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Gracias, Boris, que estás ahí en Colombia. Buenas tardes para vos, buenas noches para nosotros. Gracias por estar acá nuevamente en la plataforma. Y bueno, antes de empezar, ¿por qué se te ocurrió este tema en el día de hoy para toda el habla hispana? Tocar este tema tan importante que creo que a todos los apicultores les va a servir. Hola Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco nuevamente estar con usted en este espacio. Bueno, yo creo que nace de la necesidad de contar y una deficiencia que de pronto hay en el mercado aquí en Colombia y es el proceso de trazabilidad, porque cuando se compra material biológico, ya sea reinas, núcleos, no hay una ficha técnica que le diga características de lo que estamos comprando. Entonces no sabemos cuál fue la fecha de nacimiento de la reina, de dónde proviene, cuál fue su peso, cómo quedó fecundada. Y esto pues es como una deficiencia que notamos actualmente pues con mi esposa y con otros compañeros, pues hemos venido tratando de hacer ese proceso de trazabilidad precisamente para garantizar reinas de muy buena calidad y que tengan todo el historial y toda la ficha. Entonces es más por una necesidad que vimos que se estaba presentando acá en Colombia. Perfecto. Si pones la presentación a pleno, así ya arrancamos y te dejo la audiencia toda para ti, ¿sí? Ahí la Vale, tenemos, Rodrigo. ahí venimos y bueno, todo el público para vos.
Bueno, Rodrigo, pues esto nace de implementar un proyecto que actualmente estamos ejecutando, o que ejecuta mi esposa con su compañera, y la empresa de nosotros se llama Melisapis, que está dedicada es a la producción de material biológico, entendiendo lo que son reinas vírgenes, reinas fecundadas, núcleos y colmenas en desarrollo. ¿Por qué entonces? Y es tratar de implementar un modelo de gestión de calidad con trazabilidad. Y esto generalmente lo hacemos es porque queremos garantizar la calidad genética, que haya un rastreo de todas las variables, de todas las características de las reinas que nosotros queremos ofrecer. También a través de ese sistema podemos controlar todos los parámetros productivos, poder registrar todo el historial de cada una de nuestras reinas. Finalmente, una persona que pueda comprar su reina puede tener todos los datos, que lo vamos a ver mucho más adelante, y no solamente datos, sino características de esa reina. Eso también nos va a ayudar a reducir la variabilidad genética de pronto no deseada, poder cumplir la normativa sanitaria de certificaciones. Actualmente en Colombia, nosotros, el ICA ya está buscando que primero nos registremos como productores apícolas, luego ya viene la certificación en buenas prácticas, y también sale la certificación de bienestar animal enfocado en apicultura. Entonces ya a través de la nueva ley que en este momento se está implementando, busca este tipo de certificaciones. Con esto, pues garantizamos cumplir con toda esa normativa. Finalmente, también es como generar confianza a los compradores, que sepan que consiguen, que sepan ciertas características que de pronto, si no se conocen, pues va a generar ciertas dudas. Y finalmente, estas reinas producidas pues deben tener una identidad, tienen un historial, tienen una evaluación técnica, desde el momento en que se selecciona la colmena matriz hasta su fecundación y posterior entrega. Más o menos esto es lo que engloba este modelo de gestión de calidad en la producción de material biológico. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos desde el inicio? Lo primero era establecer criterios técnicos de selección genética, saber cuáles eran las características, cómo se iban a medir, qué rangos deberían tener esas características, cuáles eran los parámetros, finalmente poder determinar cuáles eran las metas que nosotros queríamos tener en cuenta. Eso nos llevó primero a controlar cada etapa de producción. Nosotros lo vimos por fases, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y cada fase pues debemos controlarlo para tratar de que ciertos factores externos no vayan a influir en la calidad y que lo veamos reflejado, por ejemplo, en deficiencias fisiológicas de las reinas que estamos produciendo. Implementar registros, que a través de eso podamos hacer toda la trazabilidad, podamos identificar algunos problemas que tuvimos, poder identificar qué factores tuvieron incidencia en la producción tanto de las reinas y de los núcleos, poder medir el desempeño mediante indicadores. Esos indicadores pues es una buena forma de medirnos, saber si estamos bien o estamos mal, y poder establecer unos correctivos, y también poder garantizar una uniformidad en la producción, tratar de que todas las reinas o todos los núcleos tengan las mismas características, no de pronto reinas muy pesadas o reinas muy bajas de peso, o núcleos que no cuenten con toda la población que nosotros estamos buscando. Y a través de eso, pues hacer una mejora continua de todo el programa de cría. Bueno, como le decía, nosotros por facilidad todo lo dividimos en fases. Entonces tenemos una primera fase que requiere todos los métodos de selección de las colmenas matrices, entendiendo la colmena matriz como aquella que tiene las características deseadas, que ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Otra fase que es todo lo de la producción de larvas para hacer el traslarve, que van muy unidas las dos, pero es producir larvas que tengan muy buena jalea real, que sean larvas saludables, viables, y que garantice hacer un muy buen proceso de traslarve. Otra fase es todo lo de producción de celdas reales, que tiene sus indicadores, que tiene sus medidas. Otro es todo lo de formación de núcleos de fecundación. Actualmente nosotros trabajamos es con minicolmenas y núcleos dobles para fecundar las reinas.
Otra fase es todo lo de fecundación de las reinas y su posterior evaluación de la postura y de ciertas características, lo del marcado y la identificación, y ya al final es todo un proceso de registro y trazabilidad, donde damos la opción de que los compradores de ese material biológico puedan ingresar a la plataforma y puedan identificar todas las variables de esa reina que está adquiriendo o de ese núcleo. Bueno, entonces para arrancar en la fase de selección de colmenas matrices, buscamos es evaluar el desempeño de colmenas en campos durante ciclos de producción, y nos interesa saber cuál fue el comportamiento de esas colmenas tanto en periodos de floración, donde nuestro principal criterio es la productividad, eh, que puede en este caso ir destinada a producción de miel, pero de eso miramos otras características antes de ese pico de floración. Nosotros vemos acá un modelo de una curva de floración donde vemos que este es un régimen bimodal donde tenemos dos épocas de floración y dos épocas críticas, y esa época de floración se da más o menos a mitad de marzo y otra floración pequeña que se da entre agosto y septiembre. Las colmenas en campo, lo que nosotros buscamos es evaluar ese desempeño antes del pico de floración, poder determinar cuál fue su desarrollo, qué tan rápido se desarrolló, poder identificar si tiene tendencia a enjambrar o es una colmena que tiene por su parte genética esa alta tendencia a enjambrar, la productividad, como lo habíamos dicho, en la producción de miel, pero también nos interesa y que para nosotros es muy importante poder evaluar el desempeño de las colmenas en épocas críticas, cuál es su comportamiento, cómo hace la gestión de las reservas, cómo mantiene población estable durante esos periodos de poca floración y de condiciones ambientales que no son favorables, la presencia o la incidencia de enfermedades, y toda esa información, pues nosotros la llevamos a tablas, la llevamos a registros y le damos un puntaje para poder evaluar al final de un ciclo de producción cuáles son las colmenas que fueron superiores a condiciones ideales como en condiciones que no son favorables. Entonces, a través de eso es que seleccionamos nuestras matrices. Una vez las identificamos, quedan marcadas e ingresan a nuestro criadero, que es donde nos concentramos, en donde llevamos todas las colmenas matrices, donde tenemos nuestras recrías, donde hacemos todo el proceso de fecundación a través de las mini colmenas. Por facilidad y para hacer mucho más rápido el trabajo, pues generalmente lo utilizamos en un puntaje de 1 a 5. Entonces, por ejemplo, la producción de miel, lo que hacemos es el registro anual por colmena a través de los kilogramos que produce por ciclo, y eso le damos un puntaje de 1 a 5. Patrón de cría, miramos si es un patrón uniforme, si tiene en la parte superior tiene el área de las reservas, que no haya problemas de viabilidad. Entonces buscamos que sean patrones compactos, eso lo hacemos a través de una evaluación visual donde el cuadro completo es el 100% y pues miramos de una forma muy subjetiva, si hay muchos espacios pues le vamos bajando esa característica, pero lo ideal es que tenga patrones compactos superiores al 80%, también lo llevamos a una escala de 1 a 5, considerando 1 como una característica indeseable y 5 como el puntaje máximo que pueda llegar a tener. Evaluamos mansedumbre, eso lo hacemos a través de la reacción durante las revisiones que hacemos. Entonces, cuando nos acercamos a la colmena, miramos cuál es la respuesta de ellas, cuando destapamos esa colmena, cuántas abejas salen, qué tan nerviosas se encuentran, cuál es el recorrido que hacen dentro de los cuadros, y eso pues nos da una escala de su comportamiento que también es de una forma subjetiva, llevarlo en una escala de 1 a 5. Generalmente pues las personas de campo están entrenadas y esa responsabilidad siempre va a recaer en 1 o 2 personas para poder hacer esa evaluación. Hacemos pruebas de comportamiento higiénico a través de cría congelada o a través de la punción, y lo que miramos es 24 horas después cuál ha sido la remoción
para buscar esos genes o esos genes, no, ese comportamiento que está asociado a comportamiento higiénico, que también pues tiene una escala de 1 a 5. La tendencia a enjambrar, miramos el historial anual, cuál es la frecuencia, cuántos enjambres puede llegar a tener una colmena, que obviamente es un carácter que no es deseado. Sanidad en general, hacemos una inspección tanto de la cría operculada como de la cría abierta, miramos el color, miramos la cantidad de jalea real, eh, miramos y hacemos una inspección de la piquera para observar de pronto algún problema de diarrea o algún problema asociado con hongos. Todo eso pues lo vamos registrando y Colmena que durante su inspección o durante la evaluación que hacemos en el año muestra algún signo de enfermedad, pues es una colmena que automáticamente queda descartada para ingresar al programa de reproducción. Miramos también acicalamiento, ya que está muy relacionado con resistencia a enfermedades. Eso lo hacemos a través del número de ácaros dañados en una evaluación que hacemos mínimo 2-3 veces al año, también en una escala de 1 a 5, y el nivel de infestación de varroa en abeja adulta, que es un parámetro que nos permite determinar la cantidad de varroa porética que puede llegar a tener nuestra colmena durante esos ciclos. Eso pues nos lleva a que es una medida que constantemente la estamos haciendo, casi cada 3 meses estamos haciendo esa evaluación, a pesar de que contamos con abeja africanizada, pero sí nos gusta llevar ese registro, mirar cuál es esa habilidad reproductiva de la varroa en nuestras colmenas. Todos estos parámetros pues nos van a dar una puntuación o un puntaje total y empezamos a hacer algo que para nosotros es importante y es categorizar toda la población de colmenas que tenemos en campo. Entonces, si saca un puntaje de 34 a colmena, pues es una colmena considerada superior. Si es un puntaje entre 28 y 33, es una colmena apta. Si es de 20 a 27 solo, entra a ser productiva, a mantenerse en campo para producción, puede ser de cuadros de cría, puede ser algo de propóleo, bueno, el fin que nosotros queramos tener de esa. Y si tiene menos de un 20%, perdón, de una calificación de 20, es una colmena que entramos a evaluar qué es lo que está sucediendo y entramos a un programa de descarte. Descarte no quiere decir que las matemos, ¿no? Descarte es hacer un trabajo totalmente diferente. ¿Qué nos lleva a hacer ese proceso de selección? Que nos toca estandarizar procesos. Entonces, ¿qué es estandarizar procesos? Saber mes por mes qué es lo que tenemos que hacer. Para eso tenemos definido un plan de suplementación, un plan de reproducción, un plan de monitoreo de enfermedades que sí o sí se tienen que aplicar y eso nos lleva a ser mucho más ordenados, a ser más eficientes en los recursos y de esta forma la uniformidad pues nos lleva a identificar esas colmenas que han tenido un desempeño superior. Luego de eso, pues ya arrancamos todo el proceso de lo que son las colonias iniciadoras o finalizadoras, que es ya la fase de producción de larvas. Todo lo estamos trabajando ahora por el método de transferencia simple y estamos trabajando dos modelos. El primero es asemejando un poco lo que hace César Palacio de Palmer. Entonces ahí vemos un Palmer de 4 cuadros donde ponemos una malla excluidora entre las dos cámaras y en la cámara superior hacemos los tralarves. Pero yo creo que el apicultor debe ser muy abierto a nuevos aprendizajes. Hace poco, el año pasado, estuve en Duitama, Boyacá, en Apícola Rayanes, en un curso que hicimos. Tuvimos la oportunidad de poderlo visitar y él trabaja en colmenas de 8 cuadros. Produce reinas también bajo ese modelo. Me llamó mucho la atención y lo quise implementar y ha dado muy buenos resultados. Entonces, ahora también estamos produciendo gran cantidad de reinas, es a través de ese modelo, es una colmena de 8 cuadros, también de doble cámara, que está separada por una malla excluidora, y arriba hacemos todo el programa de cría de reinas. Esto pues también nos llevó a estandarizar todo el proceso, entonces saber cuándo hacemos la reforma, cómo van a ser las tortas de proteína,
las cantidades, cuáles son los periodos en que subimos la cría abierta, hacemos rotación de cuadros, cuando hacemos la suplementación con jarabe, cuando ponemos los cuadros técnicos. Todos esos modelos están estandarizados para que cualquier persona que ingrese a trabajar o que quiera hacer reinas en nuestra empresa en Melisapis sepa paso por paso qué es lo que tiene que hacer. Entonces es una forma también de poder identificar de pronto si hubo algún error, poderlo corregir a tiempo, saber qué fue lo que sucedió y que hace parte también de ese sistema de gestión. Luego de eso, pues arrancamos a hacer las matrices, las preparamos con anterioridad, donde ponemos un cuadro oscuro, tratando de que la reina pues nos ponga y tener disponible una gran cantidad de larvas. Esas larvas sí o sí deben estar muy bien alimentadas. Para nosotros es importante la suplementación. Suplementamos muchísimo la parte de proteína con polvillo de polen. Porque obviamente eso sumado a la gran cantidad de abejas nodrizas que pueda llegar a tener van a producir bastante jalea real y el propósito de nosotros es tener un cuadro listo con larvas de menos de 24 horas con muy buena cantidad de jalea real, prácticamente que nuestra larva esté sobrenadando en jalea real. Primero, porque va a ser una larva de buen potencial, de buena viabilidad, y segundo, porque va a facilitar el proceso de traslarva. Entonces, facilita bastante poder sacar la larva de ese alvéolo e introducirlo en las cúpulas. También uno de los principales criterios que nosotros tenemos es el arco de alimento o de reservas en la parte superior, que es un cuadro que en la parte más externa está la miel, por debajo está el pan de abeja y debajo de ella tenemos pues toda la cría. Hemos visto que esas colmenas tienen muy buen mantenimiento de población en periodos de invierno, mantiene población estable, permite una buena gestión de esas reservas y no tener como algunos problemas de deficiencia en su alimentación. Entonces buscamos mucho esa característica para escoger a nuestras matrices. Ya en la fase hacemos un control estricto de traslarves. Entonces tenemos una sala acondicionada, esa sala tiene una lámpara, tiene un termohigrómetro, tiene pues su paño, miramos constantemente la temperatura, miramos constantemente la humedad, protegemos muchísimo de la luz directa del sol, entonces para eso utilizamos pues los paños, las gafas, bueno, ahí podemos ver todos los elementos que tenemos en cuenta en el momento del traslarve y para eso ese control, como es una etapa crítica, ya que dependiendo de la calidad, dependiendo de la edad de esas larvas, pues va a tener un efecto sobre el peso al nacimiento y obviamente sobre la calidad de las reinas que vamos a producir. Entonces, para eso tenemos unos protocolos, tenemos unos parámetros, que es como una lista de chequeo que si antes de arrancar a hacer los traslarves no se cumplen, pues lo mejor es no hacerlo porque compromete la calidad de las reinas. Entonces, esa lista de chequeo tenemos en cuenta estos parámetros, que es la edad de la larva, que están entre 12 a 24 horas. Se hace a través de una observación directa de la cría abierta. Buscamos que esa media luna o esa larva esté bastante abierta, que tenga buena cantidad de jalea real, que esa jalea real sea algo translúcida y en abundancia. Eso nos permite determinar qué tiene la edad que nosotros buscamos. ¿Y cuál es la importancia? Vuelvo y repito, porque eso determina la calidad de la reina. O sea, hay una correlación entre el peso al nacimiento, que es otro de los criterios que nosotros tenemos muy en cuenta en nuestra empresa, tiene que ver mucho con la edad de la larva. Medimos la temperatura ambiente o tratamos de controlarla, mínimo que esté en 28, que esté en 32, 35, eso para evitar estrés en las larvas, una humedad relativa que esté entre 60 y 80% a través de un higrómetro, para evitar el proceso de deshidratación.
El tiempo máximo de traslarve debe ser menos de 30 por barra, eso con un cronómetro nos permite reducir la mortalidad, o sea, un proceso mucho más rápido, evitar la luz directa, entonces todo lo hacemos bajo un entorno que le dé bastante sombra para proteger esas larvas, y siempre se hace y va muy amarrado a todo un proceso de desinfección y esterilización de todo lo que entre a ser parte de la cría de reinas. Entonces, desinfectamos los palillos chinos, nos aseguramos que el agua que mezclamos con la jalea real sea de muy buena calidad, que esté a la temperatura ideal, desinfectamos las cúpulas, desinfectamos las áreas donde vamos a trabajar, bueno, hacemos todo un plan de esterilización, y eso pues nos permite evitar algún tipo o alguna incidencia sanitaria. Entonces es algo que lo tenemos muy en cuenta, y una de las formas para saber que hicimos las cosas bien, eso lo tenemos que ver en el porcentaje de aceptación. Entonces tenemos una escala que si es más del 90%, quiere decir que hubo un buen control de traslarves, es excelente. Si está entre 80 y 90%, quiere decir que es buena, de un 70 a 80% es regular. Y si tenemos niveles de aceptación por debajo del 70%, pues lo consideramos que es bastante deficiente, y ahí entraríamos a mirar qué fue lo que sucedió, qué fue de pronto la variable que no pudimos controlar que afectó esa aceptación. De ahí pues la importancia de llevar estos modelos de gestión de la calidad del material biológico que estamos produciendo. ¿Cómo vamos, Rodrigo? Vamos perfecto. Si quieres, vamos a mostrar y a que todo el público sepa las empresas que nos acompañan, y seguimos con la interesante charla que estamos teniendo en el día de hoy, si te parece. Vale, listo, Rodrigo. La cultura latinoamericana necesita un salto cuántico en ciencia, investigación y manejo moderno. En Apicultura Sin Fronteras ofrecemos la capacitación de alto nivel necesaria para lograrlo. Únete a la vanguardia a través de nuestros cursos presenciales y online en Latinoamérica. Generamos los lazos y el conocimiento científico para llevar tu emprendimiento apícola al siguiente nivel de productividad. Con sede en Chile, somos un aliado estratégico, docencia impartida por reconocidos profesionales especializados en investigación. Una red de contactos internacionales diseñada para el intercambio científico y la transferencia tecnológica. Asesoramiento experto para aplicar ciencia moderna a tus colmenas. Un nuevo horizonte de conocimientos avanzados para impulsar la innovación en la apicultura regional. Es hora de integrar la ciencia y tu manejo apícola. Comunícate y empieza la transformación hoy. Al contacto +54 911 5 938 6600. Somos el Centro Genético de Investigación Apícola del Perú. Desarrollamos investigación, formación y productos apícolas, como la cosecha de miel, la elaboración de hidromiel, producción de propóleo. Además trabajamos en la elaboración de pasta proteica para abejas, mejoramiento genético y crianza de abejas reinas dóciles y productivas. Abrimos nuestras puertas a estudiantes y profesionales que buscan fortalecer la investigación apícola en el Perú. Estimado empresario, estimado vendedor de productos, ¿sabía que anunciar en Apicultura Sin Fronteras tiene grandes beneficios para su empresa? Le ofrecemos una llegada real a todo el mundo dentro de los programas apícolas más vistos a nivel internacional. Miles de productores, técnicos, comerciantes y apasionados de la apicultura siguen nuestros contenidos en distintos países. Si usted está viendo o escuchando este aviso, seguramente su empresa también podría estar aquí, mostrando sus productos y servicios a un público específico, interesado y en constante crecimiento. Contamos con planes de publicidad muy accesibles, además de propuestas adaptadas a la necesidad de cada cliente, porque entendemos que cada empresa es diferente y necesita comunicar de manera distinta. Si quiere que su marca, sus productos o su emprendimiento lleguen a apicultores de toda Latinoamérica y del mundo, este es el lugar indicado. Comuníquese hoy mismo al +54 911 5938 6600. Apicultura Sin Fronteras. Publicidad y avisos para todos los países. Su empresa, conectada con la apicultura del mundo.
Perfecto, ahí ahora seguimos, así que bueno, Boris, estás tocando un tema importante, muy interesante, todas las plataformas están abiertas, hay un montón de preguntas, hay un montón de saludos que los iremos publicando después. A todos les decimos gracias por estar participando, que sigan compartiendo la charla que estamos teniendo en el día de hoy. Así que ahí pongo de nuevo en primer plano tu PowerPoint, que es muy interesante para todos los apicultores de todo el mundo. Ahí Vale, estamos. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, este es un control de Tralarves, lo que le mencionaba anteriormente, que era como una lista de chequeo. Primero, si tenemos la edad de larva menos de 24 horas, cumple, no cumple y cuáles fueron las observaciones. Si tuvo la temperatura adecuada, de hecho, cuando se hace los tralarves llevamos un registro de la temperatura, igualmente lo de la humedad, se cumple o no se cumple. El tiempo de manipulación o el tiempo que transcurrió haciendo esos tralarves y se hizo efectivamente la desinfección de todas las herramientas que están involucrados en el proceso de tralarves. Entonces, esta es como una lista de chequeo que nos permite determinar si se cumple o no se cumple, y a partir de eso es que tomamos la decisión en algún momento dado de continuar con el proceso o no, que digamos que eso afecta directamente la calidad de las reinas y por lo tanto pues debemos ser muy cuidadosos en respetarlo. Otra de las fases ya tiene que ver con todo lo que son los parámetros de evaluación de la calidad de las celdas reales. Una vez que logremos una buena aceptación, miramos cuál fue la conformación de esa celda real, entonces miramos cuál fue la longitud, miramos mucho el color, miramos la conformación que sea de una celda que no esté torcida o que esté muy alargada, miramos la uniformidad, la integridad estructural de las celdas reales, el estado del opérculo, y toda esa información pues nos va a servir para determinar si son celdas viables, que son celdas que cumplen esos criterios que van a estar muy relacionados con la calidad. Entonces, es más o menos un video corto. Tratamos de mirar que sean colores claros, que tenga la conformación de cacahuate, bueno, la conformación ideal. Miramos su longitud, descartamos de pronto que tengan colores muy oscuros o celdas muy pequeñas, o que tengan algún tipo de rotos, bueno, algún problema en toda la estructura externa de esas celdas reales, y a partir de eso podemos continuar con el otro fase en el cual pues vamos a tener algunos parámetros que ya los vamos a ver. Casi por lote lo manejamos, entonces todos esos lotes también los damos una evaluación, entonces si tiene una longitud de la celda, miramos cuál es el tamaño de la celda, si es adecuado a través de una tabla que ya la vamos a mostrar, pues damos una calificación de 1 a 5, miramos el color, su apariencia externa, también en una escala de 1 a 5, cuál es la conformación, su forma, la simetría, que también va a tener una escala de 1 a 5, la uniformidad de ese lote, cuál fue la homogeneidad entre las celdas reales, esa integridad, ¿no? La ausencia de deformaciones. Miramos si el opérculo prácticamente a los 5 días ya debe estar sellado completamente, y damos pues también una evaluación de 1 a 5. Estos son como algunos parámetros donde podemos darle esos puntajes de acuerdo a unas medidas que ya tenemos estandarizadas. Entonces, por ejemplo, si miramos longitud, si es más de 25 milímetros, pues tiene un puntaje de 5. Si estará entre 22 y 25 milímetros, tiene un puntaje de 4. Si tiene de 20 a 22, pues va a tener una calificación de 3. El color, por ejemplo, si es un color amarillo uniforme, tiene un puntaje excelente. Si solo es amarillo, 4. Si tiene amarillo oscuro, pues tiene una puntuación de 3. Si es de color marrón, tiene una calificación de 2. Si es muy oscura, pues es una interpretación de que es una celda de baja calidad y la castigamos con un puntaje de 1.
Características, por ejemplo, la forma alargada, que sea bastante uniforme, tiene un puntaje de 5. Si tiene ligeras irregularidades, pues tiene un puntaje de 4. Si tiene una forma irregular, tiene un puntaje de 3. Si está deformada o muy deformada, pues son celdas que prácticamente se castigan con el puntaje y son son celdas que nosotros pues ya no vamos a utilizar. Y la uniformidad del lote, pues esperamos que más del 90% sean muy similares. Eso pues nos da una buena puntuación en la evaluación que estamos haciendo. De entre 80 a 90, pues damos una escala de 4, de 70 a 80, pues es un lote que tiene una puntuación de 3, y ya si es muy disparejo en el tamaño, en el color, en todas las evaluaciones que estamos haciendo, pues va a tener un puntaje de 2 a 1 y prácticamente es un lote que no continuaría con el proceso. Estas son como ya haciendo los puntajes de todas esas variables, pues nos van a dar una clasificación. Entonces, si tenemos puntajes de 26 a 30, quiere decir que son celdas de muy buena calidad. Si están de 21 a 25, también son de buena calidad, y hasta ahí empezaríamos a trabajar. De 16 a 20 se considera que es una celda aceptable, y menos de 16 puntos, pues es un lote que sus celdas pues van a ser descartadas porque compromete, lo repito nuevamente, la calidad de esa futura reina. ¿Qué otros indicadores tenemos? Ya lo miramos de una forma mucho más global. Entonces es la producción de celdas viables, que lo ideal es que esos lotes sean mayor del 90%, perdón. Que las celdas de alta calidad sea del 80%, celdas élites que sean más del 40% sería lo ideal, y la uniformidad de esos lotes, que sean celdas muy similares, pues buscamos que nuestra meta sea siempre el 85%. De esa forma es que evaluamos a los operarios, evaluamos a las personas que hacen los traslarves, porque deben estar más o menos sobre esta meta. También nos ayuda a medir cuál ha sido la eficiencia de nuestra empresa a través de la evaluación de estas celdas reales. Bueno, ¿cuáles son entonces las metas? O lo que esperamos es que gran parte de la longitud promedio de todas las celdas sea superior a los 23 milímetros, que todas las celdas sean de un color claro, que sea superior al 80%, que todas las celdas no muestren deformidades en un 90%, y que sean lotes uniformes, que todo sea del 85%. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una forma de medir, ¿no es cierto? Es una forma también de identificar puntos críticos, poder identificar qué fue lo que salió mal y por qué no se cumplieron estas metas. Entonces, en cualquier falla, ya tenemos que empezar a mirar por registros qué fue lo que sucedió. Bueno, ya en las reinas vírgenes, que es otra de las fases, tenemos dos caminos. Podemos instalar celdas reales viables de muy buena calidad directamente a los núcleos de fecundación, o tenemos otro metodología, que es trabajar con nuestras reinas vírgenes. Entonces, en esto somos mucho más cuidadosos, donde nos tocó definir protocolos de introducción por la pérdida de grande que hay en la aceptación, pero antes de esas reinas vírgenes ingresar a los núcleos de fecundación, pues miramos algunos parámetros. El principal para nosotros es el peso corporal, que es el peso al nacimiento o el peso al emerger, que debe ser superior a los 180 miligramos. Luego vemos pues cómo se evalúa la escala para ese puntaje. Medimos la longitud del abdomen, cuál es el tamaño de ese abdomen, el tamaño corporal o en la proporción del cuerpo, qué tan grande es, la integridad anatómica. Miramos y hacemos una evaluación visual de la ausencia de deformaciones, o sea, que las alas estén bien, que los 3 pares de patas estén bien, que no tenga problemas en las uñas. Hay que recordar que ella tiene glándulas en las uñas, en las paticas, que le permite un buen reconocimiento.
cómo es la movilidad, cuál es el vigor que muestra al momento del nacer, y todo eso pues nos da una escala que va también de 1 a 5. Dentro de eso, uno de los principales criterios que nosotros tenemos es el peso al nacimiento, porque por revisión de literatura hay muchísimos artículos donde demuestran que uno de los principales parámetros de calidad de las reinas es el peso al nacimiento. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia en la tasa de postura, en la viabilidad de la cría, en su resistencia a ciertos factores de estrés que lo puedan predisponer a la población de las colmenas. Está muy relacionada también con la productividad. Hay muchos estudios que soportan que reinas mucho más pesadas pues van a tener un mejor desempeño productivo, sanitario, y por lo tanto nosotros en nuestra empresa es uno de los principales factores. Para eso lo hacemos a través de una balanza analítica, que es una balanza de muy buena precisión, que para evitar factores externos pues tiene una casetica. En esa casetica lo que hacemos es poner un bill de vidrio, y ahí ponemos la reina y hacemos ese pesaje. Para nosotros es importante hacer el pesaje unas horas después que nace, porque en el transcurso de las horas posteriores o en el transcurso de los días ella va perdiendo peso y nos puede dar un valor erróneo. Entonces, apenas nace, rápidamente la llevamos al laboratorio para hacer ese pesaje, y tenemos esta escala. Es una escala que todos nuestros operarios, todas las personas pues tienen que conocerla. Pesos superiores a los 200 miligramos le damos una puntuación de 5, es una excelente reina. Entre 190 a 200 miligramos tiene un puntaje de 4, que es una reina muy buena. De 180 a 190 es aceptable. Y tenemos un filtro, y es reinas que nacen por debajo de los 180 miligramos, pues ya no entrarían a la fase de fecundación. Entonces ahí ya hacemos un filtro, tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente, que el peso pues influye en muchísimas otras características que son consideradas de calidad. Perfecto. Boris, una pregunta antes de seguir con esto, ¿sí? Con Sí. esta tabla en la cual obviamente nos están viendo todos del habla hispana, de Latinoamérica, también de España, ¿es aplicable para todos los híbridos o esta tabla que tú nos muestras es más dirigida a las abejas africanizadas? ¿Puede variar con alguna cárnica, con alguna que tenga híbrido más italiano, Bullfrog? ¿Cómo lo ves? O si se han preguntado en algún momento si se puede también aplicar esto y cuál sería la variación en caso de que haya. Bueno, Rodrigo, sí hay variaciones. ¿Y por qué llegamos a determinar esa tabla? Primero, por revisión de literatura en abejas africanizadas. Hay bastantes trabajos en México, en Costa Rica, y también por experiencia propia. Entonces, se han hecho algunas evaluaciones donde se hacen rangos de pesos al nacer, se ponen a fecundar y se evalúa cuál ha sido el desempeño. Entonces, se mira tasa de postura, uniformidad, viabilidad de la cría, el comportamiento que tienen, y por experiencia sí hay una correlación positiva. O sea, entre más pesada, mejor va a ser el desempeño. Pero sí es ajustada a abeja africanizada. Creo que sí hay variaciones ya, por ejemplo, trabajar con italiana, que es una abeja mucho más grande, mucho más corpulenta. Entonces sí toca tener cuidado con eso. Perfecto, continuamos entonces. Listo. También a través de eso es un aparatico que tenemos para medir la longitud. Medimos el abdomen. Entonces, si es superior a los 218 milímetros, pues es un cuerpo grande, es proporcional y tiene un puntaje de 5. Entre 17 a 18 milímetros, pues le damos un puntaje de 4, que es considerado un buen tamaño. Entre 16 a 17, pues un tamaño medio, una puntuación de 3. Y ya debajo de los 15 milímetros, pues ya
las consideramos reinas muy pequeñas y no pasarían al programa de reproducción, de fecundación. Todas las reinas que nacen son sometidas a una evaluación visual y las ponemos a andar, miramos, las ponemos en la mano, miramos cuál es el comportamiento que tiene y tratamos de buscar algunas posibles deformaciones que puedan haber en el alas, en las patas, en el abdomen o incluso también en las antenas. Entonces, para eso también le damos una puntuación. Si no tiene ningún defecto, pues es una reina que tiene un punto de 5. Si tiene leves irregularidades, pues le damos un puntaje de 3. Y si hay deformaciones visibles, pues es una reina que la calificamos como 1. Y miramos su movilidad. Entonces, si es muy activa, también la valoramos bastante bien. Si es activa o su comportamiento es moderado o está muy lento, son características que nosotros pues tenemos en cuenta para, digámoslo en cierta forma, rechazar a esas reinas, o es un filtro que hacemos en el proceso de calidad. Para eso, como le comentaba anteriormente, nos tocó definir protocolos de introducción, ya sea celdas reales o trabajo con las reinas vírgenes. Cuando hablamos de celdas reales, solo pasan a las minicolmenas o a los núcleos de fecundación las que tuvieron una muy buena valoración en todos los parámetros que anteriormente hemos visto. Eso hace que trabajemos con celdas reales maduras de 10 días, que es una celda que es mucho más fácil manejar. Y la llevamos previamente, si trabajamos con minicolmenas, como es el caso que ustedes ven ahí, en periodos de orfandad de mínimo 24 horas. Introducimos las celdas reales, no las protegemos, hemos visto que no hay pues ningún problema. Después de que hay un buen periodo de orfandad, la aceptación va a ser muy alta. Y cada mini colmena pues tiene su registro en donde anotamos cuál fue la fecha de introducción. Esas celdas, ahorita creo que les muestro un poco de los registros que tenemos, pero cada celda desde el inicio está individualizada con un código. Ese código generalmente arranca con las iniciales, que es CR, el año, el mes y un consecutivo. Y cuando ingresa a una mini colmena, ese código queda fijo, porque lo que tratamos de hacer es ya ir dándole como un seguimiento o tratar de individualizar cada una de esas celdas reales, donde nos da toda la información de rastreo del momento en que quién hizo el traslarbe, bajo qué condiciones se hizo el traslarbe. Finalmente pues podemos llegar a cuál fue la colmena madre, cuáles fueron los parámetros de calidad que se evaluaron, cuál fue su desempeño. Entonces ahí ya podemos hacer como un rastreo. Aquí pues podemos ver el video del color de la celda real, de la conformación. Generalmente las ponemos en la parte superior. Lo hacemos muy rápido, ya que estas celdas sí tienen un problema de pronto con frío que puede afectar las alas. Entonces cuando se baja muchísimo la temperatura, pueden hacer las reinas sin las alas desplegadas. Entonces tenemos mucho cuidado en que el proceso sea muy rápido en el momento en que introducimos esas celdas reales a las mini colmenas. Ya cuando trabajamos con reinas vírgenes, lo llevamos a una incubadora. Esta es la incubadora nueva, prácticamente apenas estamos haciendo la calibración, estamos haciendo unas pruebas, en el cual mantenemos constantes ciertas variables. Entonces también tenemos un registro donde hacemos el monitoreo de la temperatura, que debe ser de entre 35,5 a 34. Humedad que sea superior al 60%, entonces generalmente está entre 60 a 70. Esta incubadora pues nos permite hacer una buena programación. Entonces en la parte de abajo que ustedes ven en verde es el valor mínimo que debe tener. Entonces ahí está marcado 33,5 de temperatura y 60 de humedad. Cuando uno de esos parámetros se dispara o baja, la incubadora empieza a sonar la alarma
y automáticamente tiene controladores que si se aumenta la temperatura mucho, prenden los ventiladores, o si se empieza a enfriar, prende un para calentar y esto lo hace de forma automática y la alarma se apaga hasta que alcance el valor mínimo que está en la parte de abajo. Lo mismo sucede con la humedad. En la parte de abajo tenemos una ventana, un recipiente que tiene agua y dentro de ese recipiente hay un humidificador que en el momento en que se baja mucho la humedad automáticamente se prende y nos permite controlar esa humedad. Ya hicimos las primeras pruebas, ya han salido los primeros lotes de reina y nos ha ido pues, relativamente bien. Las tasas de nacimiento, que es otro de los parámetros que tenemos en cuenta, fue superior al 90%. Creo que pusimos como 10, 12 reinas y solo se perdió una. Entonces, era una forma primero de calibrar para ya empezar a hacer mucho más masivo el uso de esta incubadora. Este modelo en particular tiene capacidad casi para 150 celdas reales. ¿Por qué lo vimos y por qué lo utilizamos? Para ser más eficiente en el proceso. Porque prácticamente entre los 5 o 8 días, o sea, en el momento en que ya esté operculada las celdas reales, las podemos traer a la incubadora y las recrías podemos volverlas a preparar, hacer rotación de cuadros, alimentarlas nuevamente y hacer otra vez traslarves. Entonces, por regla general, cada 8 días nosotros estamos haciendo ese trabajo. ¿Qué hemos notado? Que, por ejemplo, si se trabaja con celdas reales de 5 días, sí puede llegar a afectar algo la supervivencia de esas celdas reales. Entonces, estamos tratando de que ingresen a la incubadora entre los 7 o 8 días después de que se hace el traslarve. Eso nos lleva a hacer un ciclo de cada semana, haga traslarve, ponga en la incubadora, de un día de descanso de preparación de la recría para volver a hacer los traslarves e ir jugando de esa forma semanalmente. ¿Qué nos permite? Tener una mayor cantidad de celdas reales disponibles, de hacer más eficiente el proceso y también controlar factores que de pronto pueden llegar a afectar en la recría. Desafortunadamente, actualmente aquí en Dos Quebradas, que es donde nosotros estamos, hay mucha variación de la temperatura durante el día y en las noches cae bastante esa temperatura y hemos notado que generalmente se están demorando en hacer 1, incluso hasta 2 días de la fecha que nosotros teníamos estimada de nacimiento. Entonces, esta incubadora nos permite poder controlarlo mejor en esa última etapa y garantizar que a los 16 días nazcan esas reinas. Entonces, es una forma de ayudarnos a evitar que ciertos factores externos nos puedan llegar a afectar la producción de celdas reales. Entonces, acá vemos pues un video muy corto del funcionamiento de la incubadora. Bueno, ya esas reinas, a través de un protocolo que hemos definido previamente, o las celdas reales van a las minicolmenas. Lo que mencionaba anteriormente, cada minicolmena tiene un número, ese número pues está asociado a un registro y en ese registro anotamos fecha de introducción, ya sea de la celda real o de la reina, y el código. Entonces ahí digamos que ingresó la celda real con código tal o ingresó la reina que su código es, vuelvo y repito, las iniciales. Si es una reina virgen, entonces es RB, año, mes y un consecutivo. Entonces cada que ingrese una reina o cada que ingrese una celda real a la minicolmena, se anota ese registro individual para poder hacer todo el proceso de trazabilidad. Llevamos 2 tipos de registro, uno que es el manejo como tal de la minicolmena, o sea, cuando se alimentó, cuando se reforzó, cuando se hizo cosecha de reina fecundada, cuando de pronto se perdió o cuando se volvió sanganera. Entonces es un registro
como tal del manejo de esa mini colmena. Pero también ya llevamos otro registro que ya es el desempeño de la reina como tal, que más adelante pues vamos a verlo, o aquí pues está. Lo primero que hacemos es una verificación de la tasa de postura. En los registros anotamos cuándo fue la fecha de inicio de esa tasa de esa reina. Entonces recuerde, tiene peso al nacimiento, si fue una reina virgen, o fecha de introducción de la celda real. Miramos cuál fue la fecha de nacimiento, peso del nacimiento de esa reina, fecha en el cual observamos los primeros huevos o la primera postura y analizamos cuál fue su tasa de postura. Eso con respecto ya a ese tipo de reina. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de los videos. Esta pues es una mini colmena que ya tiene una reina de más de 15 días. Y lo que hacemos es evaluar la viabilidad, o sea, que cuántos de esos huevos que puso 8 días después llegaron a cría operculada, y buscamos una plancha que sea uniforme. Entonces ahí vemos que tiene un patrón de cría uniforme, tiene muy buena viabilidad, no hay signos de pronto de alguna enfermedad. Y esa reina, cuando ya vemos que cumple esos criterios, les hacemos nuevamente otra evaluación, que ahorita lo vamos a ver, y son las reinas que ya van para el mercado, van para la venta o van para la conformación de los núcleos que también se empiezan a vender. Entonces aquí vemos otro video. Bueno, estas son de las evaluaciones. Si quieres vos comentar porque se escucha muy bajo el audio. Vale, Rodrigo. Me salté. Bueno, acá simplemente es mostrar cómo hacemos la evaluación de cada una de las mini colmenas. Entonces evaluamos la población. También recuerde que mansedumbre toca hacerlo posterior o mucho más tiempo después, ya que gran parte de esa población pues es de la antigua reina. Manejamos minis de 4 cuadros para evitar de pronto, bueno, están diseñadas para 5 cuadros, pero no nos gusta que quede muy apretado, para no correr el riesgo de pronto de lesionar a la reina. Entonces casi siempre trabajamos 4 cuadros. Tenemos otras colmenas que son unos bancos de cuadros de mini de cría y de alimento, y en el caso necesario o en el caso que se requiera, los llevamos para fortalecer el mini. Pero digamos que si dejamos un buen periodo de postura de esa reina, son muy estables y pueden mantenerse por bastante tiempo. Entonces ahí pues ahí se está buscando la reina. Vamos evaluando postura, uniformidad de la cría, miramos de pronto que la reina no tenga ningún problema que pudo haber sucedido en el momento de la aceptación o en los vuelos de fecundación, algún tipo de lesión. Entonces también buscamos que no haya ningún problema. Bueno, este pues es otro de ya un patrón que esperamos que todas nuestras reinas tengan. Eso que nos permite finalmente poder garantizar que esas reinas estén probadas, que ya podamos evaluar su tasa de postura, podemos evaluar la uniformidad que tiene, y muchas veces gran parte de esas reinas pasan ya a núcleos. En esos núcleos, como ya a partir de su desempeño empezamos pues a hacer pruebas de genes higiénicos, hacemos pruebas de pronto de la calidad de la postura,
que son también marcados con un código. Cada núcleo desde su momento de conformación generalmente arrancan de 3 cuadros, que es un cuadro de alimento, un cuadro de cría abierta, un cuadro de cría operculada, del cual se toman pues de otras colmenas que están en campo, e introducimos las reinas de las mini colmenas que ya están probadas, que ya hemos evaluado, y las podemos introducir para hacer el seguimiento. Entonces, los núcleos que se venden ya tienen un código que es N, tiene el año, tiene el mes, tiene el consecutivo, y a partir de eso viene enlazado a través de un registro de identificar cuál fue la reina con su código, y ahí podemos, de ahí para atrás, hacer todo el rastreo. ¿Para qué hacemos entonces? Este, por ejemplo, es un núcleo que ya casi cumple un mes, arrancó de 3 cuadros, entonces somos muy juiciosos en la parte de suplementación para estimular la postura de esa reina. Y cuando van a vender, estos núcleos tienen una lista de chequeo donde miramos población, miramos genes higiénicos, miramos acicalamiento, defensividad, qué tan defensivos están, cuáles son los patrones de postura, cuáles son los patrones de cría operculada, y si cumple con todos esos parámetros, pues ya es un núcleo que sale al mercado o sale ya por parte de nuestra empresa a campo para poder ya entrar a colmenas de desarrollo y finalmente a colmenas de producción. ¿Por qué queremos hacer todo esto? De pronto parece muy engorroso todo el trabajo, pero lo que queremos llegar finalmente es a tener como una plataforma en donde tenemos diferentes parámetros de característica. Entonces tenemos peso al nacimiento de la reina, peso fecundada, días de inicio de la postura, cuál fue su tasa de postura, cuál fue la uniformidad, y lo ponemos en diferentes características. Entonces, para nosotros una reina buena debe tener un peso al nacimiento de 200 miligramos, un peso de fecundación de 220 miligramos como mínimo, días de inicio de postura 5 o 7 días después de que ha nacido o se ha introducido, una tasa de postura que sea superior a los 1500 huevos durante el día, y una uniformidad de cría superior al 90%. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente la tasa de postura ya lo evaluamos no en las mini colmenas, sino en los núcleos de fecundación, y la uniformidad es una forma de evaluarlo visualmente, donde todo el marco del cuadro es el 100%, y si miramos que gran parte de eso está lleno de cría operculada, subjetivamente pues damos ese valor. Entonces aquí podemos determinar cuándo es una reina buena, una reina excelente, buena, aceptable, o que ya es una reina deficiente. Finalmente, y ya para finalizar la charla, ¿qué es lo ideal? Que cada una de las reinas o los núcleos o colmenas en desarrollo que se venda, pues tengan una ficha técnica. Pues en el momento en que se entregue la reina o en el momento en que se comercialice, debe tener una ficha, que es lo que ustedes ven ahí. Entonces en esa ficha está el código de la madre, que nos lleva a identificar cuál es su origen, o sea, cuáles son las características de las colmenas matrices que están en campo, que fueron evaluadas durante un ciclo de producción, cuál fue el origen del apiario, cuál fue su fecha de nacimiento, cuál fue el peso del nacimiento, cuál fue el inicio de la postura, cuál fue el peso de esa reina, cuál fue su tasa de postura, cuál fue la uniformidad de la cría y viabilidad de la cría. Esta ficha se entrega en el momento en que cada comprador adquiere las reinas, pero fuera de eso, pues también da la opción de entregar a través del código, poder ingresar en un Google Drive para hacer todo el rastreo de esa reina. O sea, de toda la madre, cuál fue el porcentaje de genes higiénicos, de acicalamiento, presencia o no de enfermedades, bueno, todas las características que a través de ese sistema de gestión de la calidad de todo su proceso, pues lo pueda observar la persona que va a comprar la reina. Entonces, este es
como la charla que quería compartir con ustedes. No sé de pronto si hay preguntas, observaciones. Perfecto, ¿sí? Si quieres voy a salir de la presentación. Nos vamos a poner los dos a pleno. Voy a cambiar el formato. Así le decimos a todos que vayan, digamos, ya haciendo preguntas, porque hay un montón de preguntas. Dame un segundo que ahí ya los ponemos. Y me voy a la parte de comentarios. Y bueno, muchos preguntan cuánto tiempo es el máximo que se puede esperar, ¿sí? Para que la reina salga a fecundarse y a poner postura, ya que antes fuera de cámara y fuera de la transmisión estábamos hablando de que ustedes se están encontrando en una época muy lluviosa. Eso lo que hace es que este cambio climático modifique la parte biológica y natural de una fecundación de una reina en otra época. ¿Cuáles son los tiempos máximos que puedes esperar? Hay varios factores a considerar. El primero es el peso. Reinas más pesadas inicia mucho más rápido la tasa de postura, que generalmente está entre los 7 a 10 días. Reinas menos pesadas sí hemos visto que se pueden demorar 15 hasta 18 días después de que se nacen o después de que se ha introducido. Pero también hay una fuerte incidencia climática. Cuando hay buenas floraciones, cuando en la tarde, porque hay que tener y considerar que las reinas africanizadas tienen tendencia a hacer vuelos de fecundación en horas de la tarde, o sea, prácticamente de 3 en adelante hasta las 5 es donde salen a hacer vuelos de fecundación. Si en las tardes no hay buena temperatura, no hay cielos despejados o no hay buena radiación, se va a demorar bastante. Entonces, donde normalmente en condiciones favorables es a los 7, 8 días, en condiciones no favorables se pueden demorar casi hasta 20 días. Y obviamente la calidad de esa reina es muy deficiente. Entonces sí hay muy buena incidencia de clima. Perfecto, Boris. Si te tengo que preguntar, ¿qué te gusta? ¿Traslarve en seco, traslarve normal, doble traslarve con jalea real? ¿Cómo te gusta? ¿Has notado diferencia? Sí, lo ideal siempre es evitar que nuestras larvas se vayan a deshidratar. Para evitarlo, y creo que en alguna de las charlas habíamos hablado que ese cebador, como se le llama, que es esa gotica que se pone en la cúpula, no, como tal, no hay un aporte nutricional a la larva, porque rápidamente cuando se pone el cuadro técnico con esas larvitas, las abejas le dan la jalea que ella necesite. Entonces, como tal, no hay un aporte nutricional para esa larva, es más para evitar que se vaya a deshidratar. Antes lo hacía en seco, digamos que es mal dicho en seco, porque no trates de arrastrar la larva desde el alvéolo con una buena cantidad de jalea real y depositarlo en la cúpula. Eso obliga a que uno deba preparar muy bien ese cuadro de la colmena matriz que dispone para que pueda haber un marco con muy buena cantidad de larvas disponibles y muy bien alimentadas. Entonces eso, digamos que lo obliga a uno a ser juicioso en una muy buena preparación de esa colmena recría. ¿Cuál es la preparación? Si yo tengo programada mi fecha de traslarve, me devuelvo casi 4 o 5 días antes, donde yo pongo el cuadro, espero a que me lo acepten, doy muy buena suplementación. Nosotros lo que hacemos es 1.5 litros de jarabe, 2:1 con 7 ml de Promocalier o Promotor-L, como se conoce en otros lados, de 250 a 300 gramos de torta de proteína base de polvillo y saturar. O sea, lo saturamos completo de alimento para obligar en cierta forma a estimular postura y ponemos en toda la mitad o ponemos con malla excluidora vertical donde queda la reina confinada en un espacio a obligarla a que nos ponga huevitos ahí.
Actualmente también lo estamos haciendo con esa gotica en una mezcla de agua con jalea real. Entonces buscamos que tengamos disponible jalea real de 2, 3 días. La cogemos, la mezclamos con un poquito de agua, obviamente agua de muy buena calidad, que esté a temperatura ambiente para que no haya un choque térmico, y nos ha dado muy buenos resultados. Trabajamos principalmente esas dos formas de cebador. ¿Utilizan alguna torta proteica especial para que las nodrizas generen una muy buena jalea real y esa que ustedes después la utilicen? Dos formas, lo ideal siempre es tener un cuadro de pan de abeja, que en ciertas temporadas se da cuando hay bastante flujo de pan de abeja. Esos cuadros los ponemos al lado del cuadro técnico en el cual vamos a hacer traslados, para que haya una buena movilización. Pero es difícil, entonces ya recurrimos a hacer el plan de suplementación, que es a base de esa torta de proteína, que lo hacemos es con polvillo de polen, miel, aceite. Por revisión de literatura se ha comprobado que aceites ricos en omegas 3, 6 y 9 tienen una incidencia en la aceptación y en la calidad de las reinas, y ya. O sea, no utilizamos harinas de soya o otro tipo, porque primero aquí es difícil conseguirla, no es de pronto como en Argentina, que se puede conseguir una torta de soya pulverizada a precios asequibles. Aquí es un poco complejo. Levadura también es muy difícil conseguirla. Entonces nosotros tratamos de que sea muy, muy natural. Sí, aparte ustedes con el manejo de un promedio de más de 18 a 20 kilos de polen por colmena, lo que les sobra a ustedes es en algunas regiones mucho polen, ¿cierto? Sí, que de hecho antes de iniciar la charla estamos hablando de eso. Pues afortunadamente aquí hay una región que produce muchísimo polen, que es la región cundiboyacense, colmenas que semanalmente pueden estar por encima de los 1200, 1500 gramos cada semana en una temporada buena, y en el procesamiento que ellos hacen sale un polvillo, que ese polvillo obviamente después de limpiarse, después de garantizar que no haya ningún problema sanitario, es el que nosotros compramos. Entonces tenemos compañeros en esas regiones, principalmente pues yo compro mucho a un colega de Bogotá que tiene bastantes colmenas, y a él es el que le compro el polvillo. Entonces él me garantiza, e incluso creo que él hizo evaluación de proteína y estaba bastante aceptable, o sea, 24, 25 creo que alguna vez me llegó a reportar él, y con base en eso es que nosotros hacemos esas tortas. Evaluamos el consumo, ¿no? Porque muchas veces son las propias abejas las que indican si es una torta aceptable o no, y miramos si no sacan en la piquera, o si uno en 2, 3 días ya se lo consumen, pues quiere decir que es aceptable para ellas. Perfecto, Boris. A ver, a ti te conozco ya de época de la pandemia, así que estamos hablando de que ya han pasado entre 5 y 6 años. Con respecto al tema de crianza de abejas, alimentación, nutrición en el trabajo y tu especialidad, ¿has modificado algo? ¿Se ha agregado algo? ¿Se ha sacado algo? ¿Cómo ves la producción o el manejo que se hacía hace 5 o 6 años al actual? ¿Es exactamente el mismo? Sí, yo creo que no ha habido como gran novedad en las técnicas, en la preparación, es muy estándar. Lo que sí tratamos de hacer es definir y ser muy juiciosos, o sea, definir si vamos a utilizar tantos litros de jarabe, si vamos a utilizar tanto de torta, la preparación de las matrices, la preparación de las recrías, debe ser muy juiciosos en estandarizar todos los procesos, o sea, de mantener todo igual, y no que de pronto le echo un poquito más o le echo menos o me demoro en la preparación otro día, pero el resto de la técnica es muy similar, es igual. Perfecto. Bueno, Boris, muchísimas gracias. Sabemos que vamos a contar contigo nuevamente en
mano a mano porque tienes mucha información, capacitas a muchos productores en tu país, así que bueno, te agradezco por haberte tomado el trabajo y gracias nuevamente por estar en un mano a mano acá en Apicultura Sin Fronteras. Que tengas muy buenas tardes o ya muy buenas noches para vos. A todos le decimos muy buenas noches. Sigan compartiendo la charla que tuvimos hoy con Boris. También compartan el Entre Apicultores los martes y nos vemos todos los jueves en un nuevo mano a mano. Muy buenas noches a todos y gracias por habernos visto en el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Sabi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avance, ciencia y acción. Apicultura cruda, catapos, pasión, no traición. Rodrigo, innovación. Mano a mano, es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio. Expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro apícola, su evolución. Rodrigo te espera con información. Tu transformación. No, manana, no. Solito nube con tu trastombe. A que